Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, ya estamos de regreso entonces para ir al tema que les había planteado, ¿no? Que desde la última semana de agosto se ha mantenido un alza en los casos nuevos de COVID-19 a nivel nacional, llegando a los más de 3.000 casos entre el 15 y el 21 de octubre, con un promedio de 436 casos diarios. Y esto revivió la preocupación y provocó un debate, ¿no?, sobre la conveniencia de volver, por ejemplo, al uso obligatorio de mascarilla en el transporte público y en los centros de salud. Y entre las principales o posibles, ¿no es cierto?, causas, razones, hipótesis de este rebrote, se encontrarían las variantes recombinantes, que son el resultado del cruce de variantes previas, lo que finalmente termina provocando que las vacunas sean menos eficaces. De esto queremos conversar con nuestra columnista de hoy, la doctora Viviane Bachelet, experta en epidemiología clínica, ¿no?, y profesora asociada de la Escuela de Medicina de nuestra universidad. Viviane, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto de saludarte. Hola. Y que estés con nosotros en nuestro programa. Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Sí, pues buenas tardes, pero mira, no ha pasado tanto de las 12 del día. Viviane, cuéntanos un poquito, nosotros pensábamos que esto ya era parte del pasado, ¿no es cierto? Y este rebrote llama la atención. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? O sea, esto es lo que hacen los virus y es lo natural que tiene que ocurrir después de una pandemia como la que hemos vivido o de cualquier tipo de circulación viral también respecto de los virus estacionales. Es decir, estos van y vuelven. Hay olas más pequeñas, más grandes, que provocan más morbilidad y más impacto en la salud de las personas o menos, dependiendo de qué estado de inmunización tienen las personas. Por lo tanto, esto es enteramente esperable. Y aquí hay dos cosas que mencionar. Una es que tenemos capacidad, existe técnicamente la capacidad de testeo para el SARS-CoV-2, cosa que no lo tenemos así a la mano en los hogares, quiero decir, para otros virus. No es llegar y comprar un test rápido y aplicárselo. Y esos pueden dar positividades que en otros virus podemos no detectar. Pero también asociado a eso, si bien estuvimos haciendo mucho testeo cuando era la pandemia probablemente tal, ahora ya ha decaído, por lo tanto uno puede también considerar que lo que hoy día se está reportando es un subreporte de lo que actualmente existe efectivamente. Claro, ¿y cuál debiera ser la tendencia? O sea, esto que estamos reportando hoy día de 400 y tantos casos diarios, ¿no? ¿Cómo debiera esto progresar de aquí a las próximas semanas? Bueno, como todas las olas epidemiológicas de cualquier tipo de patógeno, estas van a ir subiendo hasta llegar un momento en que ya la población no presenta susceptibilidades para ello y por lo tanto el virus entra en un retroceso. Lo que ciertamente está ocurriendo acá es que, como dijo usted al principio, este es un virus que muta y al mutar evidentemente se va haciendo también más invasivo o digamos más infectivo hacia personas que ya tienen una inmunidad que va decayendo y eso también es algo normal. Es decir, vamos a esperar más casos, más en la medida en que también se hace más testeo y esto después van a ir disminuyendo a medida que las personas van aumentando sus defensas, por así decirlo. Claro, pero de todas maneras estamos hablando de un escenario que no es preocupante entonces, es decir, pueden haber muchos infectados, pero no debiera esto, derivar en una situación peor, más allá de un resfriado, más allá de una gripe. ¿Cómo se manifiesta de partida? Yo lo entiendo así, es decir, en la medida, yo sé que se están dando algunos casos de personas hospitalizadas por COVID, y eso uno lo escucha, pero no es el impacto en ningún caso de lo que vimos antes. Es decir, este no es un virus que está provocando el nivel de muerte y de enfermedad que vimos hace algunos años atrás en ningún caso. Son más bien cuadros respiratorios, de malestar general, como que me pasó un tren por encima, incluso a veces sin muchas manifestaciones de vías respiratorias, pero un malestar muy general, pero que se pasa en 1 o 2 días. Eso parece ser el cuadro clínico que se está dando ahora. Lo importante es justamente que no tengamos casos severos, ni hospitalizaciones, ni muertes por COVID, y eso no parece estarse viendo. Por lo tanto,
podemos concluir dos cosas. Uno, que la inmunidad que tenemos producida por las vacunas, por las infecciones, por las dos juntas, porque todos al final tuvimos COVID en algún momento y también nos vacunamos en algún momento, seguimos teniendo una muy buena protección frente a los cuadros severos o muerte. Eso es así y eso también está corroborado en los estudios. Pero sí, estas variantes que están circulando ahora son capaces de generar infecciones a pesar de cuadros, digamos, ¿no? Infecciones, a pesar de la vacunación o de haber estado infectados nosotros con otra variante previa. Pero estos casos que están ocurriendo suelen ser leves y autolimitados. Y eso es lo importante. Claro, porque decía, te estábamos hablando hace algunos días con Gabriel Cavada, bioestadístico y docente de la Universidad de Chile, que proyectó que esta curva va a ir en aumento, dice él, pero que no va a durar más allá de 2 o 3 semanas y ahí va a comenzar a bajar. ¿Coincides con esa mirada? Yo no hago modelizaciones como hace el doctor Cavada, pero le creo, digamos. Ya, perfecto. Me compro completamente lo que él dice y me parece que semanas más, semanas menos, es lo que uno espera ver. Todas las olas suben, sí. ¿Cuándo es que suben mucho y se producen muchos casos? Cuando las personas no tienen ningún tipo de defensa. ¿Sí? Ese es el punto. Recordemos cómo estábamos en el 2020. Ahora, en mi opinión, aquí hay cosas que tenemos que hacer como país para prepararnos frente a futuras pandemias y no me es de tanta preocupación, a pesar de que soy investigadora de COVID, pero no me es de tanta preocupación el impacto que hoy día está teniendo sobre la población del SARS-CoV-2. Perfecto, porque también decía él que hay que preocuparse si esto tiene efecto, digamos, o sea, si crece la cantidad de personas muertas por COVID-19 y las hospitalizaciones, decía él. Ahí habría que ponerle atención. Por supuesto, ese es el tema, ese es el punto, y eso todavía no lo estamos viendo y lo más probable es que no lo vamos a ver. Y si se llegara a ver, entonces hay que hacer la secuenciación genómica para ver de qué virus estamos hablando, de qué variante. Hasta el momento no hay ninguna que se haya declarado de preocupación como las que tuvimos antes, la Omicron. Seguimos estando en el mundo Omicron, la OMS no ha declarado nada de especial atención. Así que estamos, digamos, dentro del devenir normal, nomás. El virus convive con nosotros y nosotros tenemos que convivir con el virus. El virus se va adaptando, va cambiando, porque va pasando de persona en persona y cada vez que pasa de una persona a otra hay alguna mutación genética. Los virus son así, son inestables y es de esperar que esto ocurra. Sí, conversamos a esta hora con la doctora Viviane Bachelet, experta en epidemiología, ay, que cuesta esta palabra, epidemiología clínica, sí, profesora asociada de la Escuela de Medicina de la USACH. Viviane, en todo caso, se ha hecho un llamado para la dosis bivalente de refuerzo para grupos de riesgo y aún no se establece qué va a suceder con el resto de la población. ¿Puede tener consecuencias negativas que un sector de la población no reciba esta vacuna? Esa es una pregunta difícil de responder en realidad, porque para responderla con datos o con evidencia hay que tener datos robustos y eso la verdad es que no los tenemos tanto. Yo creo que es un acto de fe el decir vacunemos a los que tienen mayor susceptibilidad o vulnerabilidad porque son mayores o porque tienen comorbilidades y esperemos que eso le levante un poco las defensas. Lo más probable es que sí. En algo va a ayudar, el daño ciertamente no va a ser y por lo tanto si es que esa es la instrucción que sale de la autoridad sanitaria, me parece a mí que siempre hay que seguir esa instrucción. Dicho eso, estamos vacunando con las mismas vacunas de antes y si hemos estado hablando todo este rato de que el virus muta, entonces también va presentando un decaimiento de la efectividad de las vacunas que conocemos hoy día, las que están, digamos, han sido tecnológicamente adaptadas a las variantes de hace un año o dos o tres años, 2 años atrás, al menos. Entonces, lo que está circulando hoy día, efectivamente, no es para lo que está preparada la vacuna. Claro, evidentemente. Entonces, no.
Claro, ayuda un poquito, pero no ayuda mucho. O sea, Claro. estamos hablando de que ayuda, ya la efectividad se calcula, hay una revisión sistemática que se publicó en mayo acerca de la efectividad de la vacuna anti-COVID, las vacunas, Ujú. y las que mejor todavía se mantienen con el tiempo son las vacunas de RNA mensajero, que son las que hemos estado usando en Chile últimamente, pero la que se desploma completamente es la Sinovac, por ejemplo, esa prácticamente es como no dar nada. Entonces, tenemos que hacernos cargo que las vacunas que existen hoy día, que están en el comercio y que están autorizadas, son las mismas de hace 2, 3 años atrás. Entonces, hay que considerar esa efectividad. Y las mediciones que se han hecho son sobre el testeo positivo, es decir, los casos que rompen, digamos, la vacuna, que pasan la barrera de defensa que da la vacuna, pero para un test positivo, y esa persona puede estar asintomática o puede estar levemente sintomática, y eso es lo que se está contando. Lo que sí se ha visto es que las defensas frente a los cuadros más graves sigue estando presente y robusta. Vivian, y en ese sentido, entonces, de acuerdo a lo que tú señalas, ¿no sería ya necesario tener esta vacuna anual contra el COVID, como se planteó tanto en un momento determinado? Yo siempre fui una fuerte discutora Sí, ¿ah? de ese concepto, siempre lo puse en discusión porque lo tiraron mucho. Vamos a tener que vacunarnos todos los años como contra la influenza, y lo ampliaban además a toda la población. Y yo siempre dije, eso está por verse, tenemos que ver cuál es la evidencia. Hoy día la evidencia lo que nos dice es que las vacunas que nos hemos puesto hasta ahora nos defienden frente a los cuadros graves y a la mortalidad. Y eso sigue siendo lo más importante, porque no vamos a poder dejar de resfriarnos, por así decirlo, ¿no? Totalmente. O sea, por este virus o por otro. Entonces, para tomar o hacer una recomendación de la que tú mencionas, es necesario que el MinSal nos presente de una vez por todas las evaluaciones económicas. Esas hay que hacerlas. ¿Cuánto cuesta poner 2 pesos en comprar más vacunas versus hacer otra intervención, versus, por ejemplo, reforzar las mascarillas en ciertos contextos, versus, no sé, hay siempre alternativas de intervenciones de prevención, ¿te fijas? Porque no tenemos recursos ilimitados. Entonces, ¿dónde vamos a invertir nuestros recursos, que son pocos? Exactamente. Bueno, para saber cómo tomamos decisiones racionales, tenemos que usar la mejor evidencia disponible y hacer los modelos económicos y correr los estudios que correspondan, las evaluaciones económicas, para saber dónde está mejor gastada la plata. Tan simple como eso. Y esos estudios yo no los he visto. Vivian, entonces, desde esa perspectiva, ya que lo mencionas, el tema de volver a usar mascarillas, ¿sería una forma de lograr, tomar los elementos que estamos viendo ya de esta realidad, de este rebrote, independiente de cuánto dure, pero en un espacio de tiempo, tomarlo como un factor de prevención? Yo creo que aquí cada persona tiene que tomar su decisión, y hay ciertos contextos, ya hemos aprendido, que son más hostiles, digamos, a enfermarnos que otros, pero a veces la gente llega, se agarró una gripe y no sabe de dónde ni cómo, ¿no? Y anda en auto, por decir. Claro. Ahora, dicho eso, si hay personas que no quieren resfriarse, perfectamente pueden tomar la precaución de ponerse una mascarilla de buena calidad, una N95, porque las quirúrgicas de poco sirven en este contexto, y así poder asegurarse de no tener que enfermarse. Pero esto vale para el SARS-CoV-2 como para el sincicial respiratorio, como para la influenza, como para cualquiera. Entonces, si yo voy a subirme, por ejemplo, a una locomoción colectiva que está llena de gente, las ventanas están cerradas porque hace frío, entonces, y no me quiero resfriar, prefiero me pongo una mascarilla y nadie me va a decir nada, ya estamos acostumbrados. ¿Y la quirúrgica entonces no sirve realmente? Así parece. ¿En serio? Es que te juro que perdona la ignorancia, pero es que como que todo el mundo nos acostumbramos a usar la quirúrgica, que es la más barata, fácil de obtener, en fin, pero no es tan segura entonces. Sí, lo que pasa es que ahí hubo
Salió una revisión sistemática de la colaboración Cochrane, son los expertos que se juntan para hacer revisión de toda la evidencia que hay, y se hizo una que venía haciéndose de antes de la pandemia, todo esto sobre el uso de las mascarillas, si prevenía o no prevenía. Entonces, ¿qué es lo que sale ahí? Que efectivamente no hay evidencia que sustente que la mascarilla quirúrgica, la de tela, la que se usa en el pabellón quirúrgico, efectivamente prevenga el contagio de infecciones que se transmiten por vía respiratoria y por aerosoles, como el caso del SARS-CoV-2. Sin embargo, sí hay evidencia que las mascarillas N95, que son las blancas o las más gorditas, ¿no? Esas de mejor calidad, sí, pues. Esas sí. Entonces, si queremos realmente hacer algo, adoptar una conducta que sea basada en la evidencia, yo personalmente, que conozco la evidencia, voy a usar la mascarilla N95, porque la otra no. Mira qué importante. Aporta, tiene otros usos, tiene otros fines. Claro, bueno, pero menos mal que ya no tenemos la pandemia como la teníamos, entonces. De todas maneras, Vivian, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por lo que ha pasado con la decisión, digamos, de Sinovac de no instalar su planta de realización de vacunas en Chile. ¿Es un revés para la ciencia en Chile? ¿Es un revés para el desarrollo, para la investigación y el desarrollo en nuestro país? A mí no me parece que sea un revés. Ahora, ¿no? Quizás hay algunos investigadores que tenían intereses particulares en esto y les pueda, aunque no veo cómo, porque en el fondo lo que ellos iban a instalar era una planta de manufactura, ¿no? Esencialmente. Y entiendo, yo no soy experta en todas las enfermedades, pero entiendo que esa empresa también produce otras vacunas de otro tipo, no por SARS-CoV-2, que podría haber sido interesante producirlas acá. Yo desconozco las razones que están detrás de eso, no me parece que sea un revés. Lo que yo creo que hay que hacer en Chile son dos cosas, si me permite, Mila, por favor, dale, son los puntos que me interesan por supuesto. Más. Uno, que tenemos que saber prepararnos frente a la próxima pandemia que viene, así como que fuera un terremoto. Y eso yo no veo que lo estemos haciendo. Eso sí que me interesa mucho. ¿Y en qué sentido no se está haciendo? En el sentido de que no, parece que pasó la pandemia y bueno, y seguimos nomás como estábamos antes. Cuando nos enfrentamos a los terremotos, los grandes terremotos de los años 50, 60, Chile cambió todas sus regulaciones respecto a la construcción de edificios. Y entonces cuando sufrimos un terremoto ahora, los edificios no se caen. Bueno, algo parecido tendríamos que hacer para la próxima pandemia que sí va a venir. Entonces, para mí ese es el punto principal, es decir, no tanto qué podemos hacer, que si viene una empresa más, menos, en fin, sino que cuál es el plan maestro que tenemos como país en todas las distintas dimensiones que esto implica, legales, regulaciones, código sanitario, preparación, logística, stock que podamos tener, en fin, todo eso que es mucho, que se llama preparación para pandémica. Eso yo no lo veo que se esté generando desde donde tiene que salir, que es el Ministerio de Salud, que más bien tiene que apagar incendios, y yo entiendo que tiene que apagar incendios. Entonces, esa es la primera cosa que yo remarcaría. Y la segunda, respecto de investigación, es que hay que subir el presupuesto de investigación en salud. Los estudios en salud tienen demasiado poquito financiamiento. Y esa fue una promesa de este gobierno que, bueno, no parece ser que se vaya a poder concretar por las razones que sean. Yo no estoy criticando al gobierno, sino que digo que siempre como país estamos atrasados en esto y estamos por debajo de lo que deberíamos hacer, y eso duele. Entonces, esto de volver a hacer o retomar la producción propia de vacunas, ¿no? Como ocurría antes, ¿eso no es lo central para ti? Sí, pero eso es distinto de la pregunta anterior. La pregunta anterior era si perdemos porque Sinovac o Sinopharm no se instala con una planta. Otra cosa es que nosotros digamos que tenemos que retomar la capacidad de producción masiva de vacunas. Ahora, eso por la escala del mercado chileno también, que es pequeño, yo no creo que se pueda hacer muy fácilmente como país. Sin embargo,
sí podemos entrar en conversaciones regionales para poder hacer una producción y distribución en que aprovechemos las sinergias de los distintos países y nos unamos en esto para ser todos beneficiarios. Algunos tendrán plantas de manufactura, otros harán distribución, otros harán más investigación, no lo sé, pero combinar y los esfuerzos para que esto sea a mayor escala. Entiendo. A eso voy. Perfecto. Viviane Bachelet, doctora Viviane Bachelet, experta en epidemiología clínica, profesora asociada de la Escuela de Medicina, me salió, de la USACH. Sí. Gracias por haber estado con nosotros, Viviane. Pero vas a estar con nosotros en otro momento, porque eres columnista de nuestro programa, así que ya te vamos a estar molestando en otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bienvenida a usted también. Muchas gracias. A la radio. Muchas gracias, Viviane, por todo. Gracias.